Tu podcast de actualidad y temas mundanos, con Gonzalo de Foy. No recuerdo la primera vez que oí hablar de ella, pero sé que siempre estuvo ahí, en algún almuerzo, en alguna charla entre vecinos, en la cena de los sábados por la noche, en el día a día, en la radio, en la prensa, en la televisión, siempre presente, pero nunca supe de qué se trataba. Eran cosas de mayores. Bastaba con un simple "cuando crezcas vas a entender". Y la verdad que todavía hoy no entiendo. La política es tan complicada de entender como el interior de cada ser humano. Podríamos decir que hay tantas políticas como seres humanos existen en el mundo. Muy bienvenidos a esta reflexión sobre la política en Forjado a Hierro. Mi nombre es Gonzalo de Foy. Quiero darte las gracias una vez más por haber elegido Forjado a Hierro como tu podcast, como tu espacio para poder disfrutar de estos 15-20 minutos donde vamos a reflexionar sobre la política, sobre qué es la política y sobre todo hoy he buscado algunos ejemplos que me han gustado muchísimo para compartir con todos ustedes. La palabra política proviene del vocablo griego polis, que esencialmente significa ciudad, y por extensión, asentamiento permanente de seres humanos. Como pueden recordar los que escucharon el episodio del arado, recordarán que el arado influyó a la hora de crear estos asentamientos y por ende también se generó la política en sí y se generaron pequeños grupos que se dedicaban a gobernar a las masas. Tiene cierta relación, ¿no?, con el episodio del arado y al que no lo haya escuchado le animo a que le dé un vistazo. La política también se define como la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. El siglo XXI como tal es la cúspide de la politización. Politizamos absolutamente todo, el deporte, los medios, las empresas, y parece que muchas veces la política es el factor común que tenemos los seres humanos a la hora de reconocernos. Para esto les voy a dar un ejemplo. Podríamos decir dónde trabajamos o cuánto ganamos y entonces las personas que nos escuchan sabrían automáticamente o podrían intuir automáticamente a qué tipo de partido político seguimos. Incluso sabiendo la historia de nuestra familia también podrían hacerse una idea de la ideología política que seguimos. Y en muchos casos, ese tipo de afirmaciones podría condicionar la evolución de nuestra relación con las demás personas. Hay gente que podría decir, no, con esta persona no me interesa relacionarme porque tiene estas connotaciones o esta ideología política. Si soy fan de un equipo de fútbol, también se me puede declarar seguidor de ciertas ideologías políticas. Por ejemplo, en España, para darles un ejemplo, no es lo que yo pienso, es lo que la gran cantidad de personas piensan. Si uno sigue al Real Madrid, eres una persona más de tendencia hacia la derecha en el ámbito político, y si sigues al Atlético de Madrid, por ejemplo, o al Rayo Vallecano, eres una persona de tendencia hacia la izquierda. No quiere decir que esté de acuerdo con este tipo de estigmatización ni con este tipo de afirmaciones, pero es lo que la gran cantidad de personas identifican y son capaces de llevar a cabo, ¿no?, en esos comentarios o en esa clasificación de alguna manera, por llamarlo de alguna manera. Esto también nos lleva a darle ciertas connotaciones a las tendencias políticas y a demonizar ciertas tendencias políticas. Hoy lo que vamos a hacer es, aparte de esta reflexión, que es bastante personal, de una perspectiva muy personal de la política, quiero dar algunos ejemplos que nos podrían sorprender, ejemplos de personajes de la historia que nos podrían sorprender en cuanto a las tendencias que tenían en sus vidas privadas o en sus ideologías. Y para empezar vamos a empezar con Adolf Hitler. Empezamos fuerte hoy. Adolf Hitler fue electo democráticamente cuando lideraba el partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Es curioso, ¿no? Escucharon bien, sí. Nacional Socialista Obrero Alemán. Era el partido que militó Adolf Hitler para hacerse con el poder de forma democrática en la Alemania de los años 30. 33, si no me falla la memoria. Fue un socialista, bueno, al menos es lo que su partido
promulgaba era el socialismo, pero también fue responsable de una de las masacres más inhumanas de la historia de la humanidad, que fue el holocausto a los judíos que tuvo lugar en la Alemania nazi, porque se puede ser nazi y se puede ser socialista. Y es aquí donde quiero dejar un poco esa semillita plantada, ¿no? No hay ninguna incompatibilidad a la hora de ser socialista y tener tendencias nazistas en cuanto a la política o a las políticas que se llevan a cabo en un país determinado. Otro ejemplo que vamos a ver hoy es el segundo ejemplo de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, que fue esclavista la mayor parte de su vida y entrado en años, cuando se involucró más en la política, fue una de las figuras más relevantes del abolicionismo. Benjamin Franklin tenía esclavos y vendía esclavos y comerciaba con ellos en su juventud. E incluso se aprovechaba de ellos y bueno, a la vista está que no es incompatible ser abolicionista y esclavista. Y no quiero decir con esto que es lo que hay que hacer, sino que se ha demostrado a lo largo de la historia que muchas de estas personas, muchos de estos políticos como tal, tenían unas ideas que luego no seguían a rajatabla. El tercer ejemplo que vamos a ver hoy es Karl Marx, padre del socialismo. Era conocido por su comportamiento infantil, su alcoholismo y su afición a la prostitución. Se endeudó todo lo que pudo y se casó con una aristócrata que le pagó todas las deudas que tenía. No trabajó mucho en su vida y tenía una criada a la que no le pagaba y además la dejó embarazada al mismo tiempo que a su mujer. A su vez, Friedrich Engels, que fue coautor con Marx en el libro El Capital, era millonario y mantenía a Marx y a su familia. Por lo tanto, ¿se puede ser socialista y rico? Por supuesto. El cuarto ejemplo de hoy es Mahatma Gandhi. Este personaje, la verdad que me ha tocado estudiarlo y me llamó la atención desde la primera vez que leí algo sobre él y que estudié algo sobre él. Hace unos meses me hicieron un regalo, me regalaron un libro llamado El Club de los Execrables, de Malcom Otero y Santi Jiménez, el cual recomiendo para los que quieran pasar un buen rato de lectura amena. Y el primer personaje que han puesto Malcom Otero y Santi Jiménez en este libro de El Club de los Execrables es Mahatma Gandhi. Para no extenderme mucho en el caso de Gandhi, porque hay material de sobra, era abogado y vivió en Sudáfrica muchísimos años. En Sudáfrica vivió el apartheid y sufrió en sus propias carnes lo que era ser discriminado por el color de tu piel. Pero también Gandhi escribió cosas como estas que le voy a leer ahora en los periódicos de Sudáfrica. Los europeos intentan degradar a los indios al nivel de los negros, que solo se ocupan de cazar y su única ambición es tener ganado para comprar una mujer y después morir en la indolencia. Por no hablar de los abusos sexuales a menores que hacía Gandhi. La verdad que sí, se acostaba con niñas vírgenes y demás, pero todo el mundo a su alrededor, como era una especie de dios, le dejaba pasar todo este tipo de comportamientos. A su vez, Gandhi tuvo una relación epistolar con Hitler, donde se escribían cartas y donde Gandhi le apoyaba en su movimiento al Führer. Y bueno, toda esta relación epistolar que tuvieron fue previa a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Gandhi podemos ver que se puede ser un activista, un ejemplo que perdura por los siglos de los siglos, donde muchísima gente a día de hoy venera el comportamiento y la desobediencia civil de Gandhi, porque hizo la llamada revolución de la sal, donde hizo una caminata de 300 kilómetros para reivindicar el precio de la sal y para hablar de los colonizadores, y escribió cartas a la reina madre y demás. Pero también se puede ser un activista, se puede ser un desobediente civil, pero se pueden cometer muchísimas atrocidades. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el señor Ronald Reagan.
Ronald Reagan comenzó siendo demócrata. Esto quiere decir una persona con tendencias a las políticas de izquierda, políticas más sociales, con mayor intervención del Estado en la economía, para luego convertirse en un republicano, es decir, alguien de derechas, y no solo republicano, sino neoliberal. Quiere decir que creía en el liberalismo económico, donde las grandes empresas pueden hacer uso de ese capital y expandir la economía hasta sin ningún techo puesto por el gobierno, por así decirlo. He intentado dar mi propia definición del neoliberalismo, aunque el neoliberalismo es muchísimo más amplio que esas 4 palabras. Pero bueno, Ronald Reagan fue un perseguidor del comunismo aférrimo y también se le conoce por haber creado la guerra contra las drogas, que resultó ser un absoluto fraude cuando se comprobó, y hasta día de hoy todavía se sigue comprobando, la corrupción que existía en varias organizaciones del gobierno de Estados Unidos, como la DEA y la propia CIA, donde financiaban los narcos en países como Colombia o México, financiaban las guerras que tenía Estados Unidos en otros lugares. A su vez, impulsó un movimiento para instaurar dictadores allá donde creía que el comunismo podría aflorar. A su vez, fue un político que castigó muchísimo crímenes menores y llenó las cárceles americanas con presos, llegando a niveles nunca vistos en la historia. Es decir, si veían a una persona drogándose, y sobre todo de raza afroamericana, le podían caer condenas totalmente injustificadas, es decir, 30 años por fumar un porro en la calle. Le caían 30 años y no había nada que hacer, generando así una brecha social muy grande en los Estados Unidos que hasta día de hoy sigue visible. El último personaje es Margaret Thatcher, muy amiga de Reagan y de Pinochet, entre otros, quien culpaba a los pobres por ser pobres, ya que para ella la pobreza era un defecto del individuo. Privatizó el 20% del sector público y se lo entregó a grandes empresas en el Reino Unido. También fue quien autorizó y supervisó la Guerra de las Malvinas, una guerra que no trajo más que dolores de cabeza para ambos bandos, tanto para el Reino Unido como para Argentina. Un capricho incomprendido en ambas partes hasta el día de hoy. Y por último, una pequeña referencia a Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos en 2 ocasiones, y decía que lo importante era llegar al poder, y una vez ahí había que gobernar para todo el mundo, independientemente de la tendencia política que se tuviera. Lo que intento mostrar con estos ejemplos es que a pesar de cómo muchos de estos casos son percibidos como grandes autores, no todos, políticos, personas influyentes, personas que cambiaron el rumbo de la humanidad, todos tenían un lado oscuro, y de haberlo sabido antes seguramente no les hubiesen dado tanta cancha para implementar políticas o para gobernar países. Intentar vincular las acciones de estos individuos a un movimiento político resulta prácticamente imposible. Incluso habrá personas que no se crean absolutamente nada de lo que he comentado sobre algunos de estos personajes, porque consideran que estos personajes de verdad eran personajes buenos y que trajeron muchísima prosperidad allá donde estuvieron. Creando este episodio, esta especie de reflexión, he llegado a la conclusión de que la política no se puede industrializar como si fuera una cadena de hacer galletas. Es importante desvincularse de los personajes e indagar un poco más en los conceptos y las acciones que esos personajes hayan llevado a cabo o estén por llevar a cabo. La gran parte de las noticias que vemos en los medios son titulares. El 90% de la gente lee los titulares y se queda con los titulares y genera una noticia a través del titular. Pero los titulares están ahí para eso, para llamar la atención y para generar una especie de prepensamiento a la noticia. Son el preámbulo a la noticia. Si no leemos la noticia entera y no contrastamos las fuentes y no miramos de dónde vienen los gráficos y no vemos de dónde sale esa información, quién la ha escrito, quién es esa persona que ha escrito esa noticia, cuál es el histórico de esa persona, ¿no? Eso es muy importante y es una labor que no hacemos como ciudadanos muchas veces, y en ellos me incluyo. Son muy pocas las personas que indagan en titulares y buscan la otra cara de la noticia. Como bien mencionábamos antes, llegados a este punto, todo está politizado.
Incluso las diferentes casas de periódico siguen a una ideología o a un partido específico. Eso lo vemos en países como España, como Argentina, como el Reino Unido también, Francia. Siendo adolescente descubrí que esto pasaba también en el deporte. Si lees el Marca, eres del Madrid, si lees el Sport, eres del Barça, y ese encasillamiento nos limita tanto las posibilidades que tenemos que no nos damos cuenta de que nos separa en lugar de unirnos. Hacer lazos con la política es algo un tanto peligroso, según mi punto de vista, ya que tu situación individual puede cambiar de la noche a la mañana y lo que antes te venía bien